Vamos a pasar con Roxana Lao. Roxana es una joven tributarista, una contadora que tiene algo parecido a Santiago, un experto joven, parecido a Alejandra, experto joven. Ya Milton y yo somos expertos viejos. Así que vamos a dejarlos con Roxana en un tema muy importante que el gremio contable tiene que poner atención en esta época, en toda época, pero sobre todo en esta, el cálculo del impuesto diferido. Roxana es una experta en esta materia y Roxana nos está hablando desde Orlando, Florida. Ella se fue a unas vacaciones esta semana, llegó a Orlando y yo le había pedido que estuviera en el seminario y no le había preguntado dónde iba a pasar carnavales. Bueno, está pasando carnavales por allá y nos hizo la diferencia enorme de transmitir desde el hotel donde está quedándose en Orlando, Florida. Así que, Roxana, te dejo con el público dándote las gracias por este esfuerzo que estás haciendo de traernos esta información tan valiosa. Gracias, señor Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Solamente me confirman si me escuchan bien y si logran ver ¿Te mi escuchamos bien? presentación. Sí, te Súper. escuchamos bien. Sí, súper. Bueno, buenísimo. Bueno, sé que estamos ya un poquito pasado de tiempo. Voy a tratar de ser bastante breve y concisa. Entonces, como bien indica el señor Carlos, el tema que traemos hoy sobre la mesa es impuesto sobre la renta diferido. Si logran verla como la presentación pasar, ¿verdad? La agenda que tenemos es una breve introducción, conceptos claves que debemos tener al momento de analizar este impuesto, casos prácticos y puntos a considerar desde mi punto de vista al momento de que estemos preparando o analizando este impuesto. Un poco por qué la importancia, ¿verdad? Si bien este impuesto sobre la renta diferido está basado o se establece a través de una norma financiera, es importante que nosotros como tributaristas, contadores, evaluemos cómo este cálculo impacta en la determinación del impuesto de impuesto sobre la renta corriente que nosotros preparamos a través de la declaración de renta, cómo leer o interpretar en los estados financieros, en la sección de estado de resultados, el rubro que dice impuesto sobre la renta y la nota que va asociada a esta cuando hay un impuesto diferido. Y aún más porque en mi experiencia he visto, por ejemplo, que en la DGI los funcionarios cuando le hacen alcance a los clientes porque no están familiarizados con este tema o por desconocimiento, pretenden realizar alcances adicionales por las cuentas relacionadas a ingresos o gastos por impuesto diferido. En este sentido, como les comentaba, esto está basado en una norma, ¿verdad? Contable, la NIC 12 es la normativa que establece el tratamiento contable sobre los impuestos a la ganancia o el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, lo que sucede es que al momento de yo contabilizar o reconocer el impuesto a la ganancia, debo analizar cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación o liquidación en el futuro del importe en el libro de los activos, pasivos, que se han reconocido en el estado de situación financiera de la compañía, las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de reconocimiento en el estado financiero, combinación de negocios, fusiones y demás. Dicho eso, es muy importante que nosotros entonces en esta sesión consideremos o repasemos conceptos muy claves para poder entender este análisis de impuestos. El primero está ganancia contable. La ganancia contable es simplemente la ganancia neta o la pérdida neta antes de mis ingresos menos costos y gastos para poder calcular el impuesto. En cambio, la ganancia fiscal es la ganancia pérdida de un periodo calculado de acuerdo con las reglas establecidas de las autoridades fiscales o a pagar o a recuperar de lo que corresponda. Acá le traigo un breve ejemplo de lo que comentábamos. Ganancia contable es yo tomar mis ingresos menos mis costos y gastos, me va a dar
de forma automática la ganancia contable. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si en el momento de la determinación del impuesto identificamos partidas como, por ejemplo, multa, intereses y recargo por presentación tardía de formulario, en la legislación de Panamá se indica que estos gastos son no deducibles. Entonces esto me va a sumar a una base mayor. En este ejemplo vemos entonces que mi ganancia contable resulta ser menor que la ganancia fiscal, porque tengo aquí una partida permanente, que un poquito más adelante vamos a profundizar un poco sobre este concepto. Luego, entonces, tenemos el impuesto, solamente denme un momento para acomodar la presentación. Ok, ya. El gasto por el gasto o ingreso por el impuesto de ganancia es el importe total por este concepto que se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Este gasto técnicamente incluye tanto el impuesto corriente o el diferido. Eso va a depender siempre y cuando que el cliente o el contribuyente que estemos revisando preparado le aplique tener un impuesto diferido. Luego tenemos entonces el impuesto corriente, que es simplemente la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto de la ganancia relativo solamente a la ganancia fiscal del periodo. Ahora sí vamos a definir un poco qué es el impuesto diferido. El impuesto diferido es la cantidad de impuestos sobre la ganancia que se prevé pagar o recuperar en periodo futuro, producto de diferencias temporarias entre mi base contable y base fiscal, y que eso va a depender de su manejo en la forma en que se va a revertir a nivel fiscal. El impuesto diferido se divide en dos categorías. Uno, que es el pasivo por impuesto diferido. Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar a futuro. Es decir, que si yo reconozco un impuesto diferido pasivo, es porque actualmente mi impuesto corriente estoy pagando probablemente menos impuestos, pero tengo una partida que en el tiempo se va a revertir y me va a hacer pagar más impuestos en los siguientes periodos cuando se revierta ese efecto. Luego tenemos el activo por impuesto diferido, que por el contrario, entonces son las cantidades de impuestos sobre la ganancia a recuperar. Es decir, que si hoy yo estoy pagando un impuesto sobre la renta corriente más alto, pero por algunas partidas que va a revertirse en futuros o en periodos siguientes, me va a generar una base fiscal menor. El impuesto diferido pasivo está relacionado con las bases imponibles, pero en el caso del activo sí se genera por diferencias temporarias deducibles, compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores que todavía no se ha sido objeto de deducción o no se ha utilizado, la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. En realidad, el impuesto sobre la renta diferido es bastante amplio y complejo, incluye reconocimiento cuando es combinación de negocio, atributos, plusvalía, que sí se analiza en cada caso. Entonces, en esta sesión, como es una breve introducción, vamos a enfocarnos prácticamente en lo que son las diferencias temporales. Luego, ahora vamos a definir un poco qué es una diferencia temporal. Creo que tengo como un pequeño lag. Si ven la presentación. Sí, conceptos claves, dice. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué es una diferencia temporaria? Recordemos, el impuesto diferido se va a causar o se va a generar siempre y cuando yo tenga una diferencia temporaria. Entonces, podemos decir que una diferencia temporaria es la que existe entre el importe en libros de un activo pasivo en esta situación financiera y su base fiscal. Es decir, que las diferencias temporarias pueden ser imponibles y deducibles. Lo que le comentaba, cuando es imponible generará un mayor pago de impuesto al futuro en el momento que se produzca el reverso, por lo que da origen a un impuesto diferido pasivo.
Deducible, contrario, generará un menor pago de impuestos en el futuro, en el momento reverso, dando origen a un impuesto diferido activo. Un concepto bien importante es, como les comenté, solamente las diferencias temporales o temporarias activan un impuesto diferido. De lo contrario, si cuando estamos preparando el cálculo solamente tenemos diferencias permanentes, entonces ahí podemos concluir que no hay necesidad de reconocer un impuesto diferido. ¿Qué es una diferencia permanente? Es la diferencia en la determinación del resultado contable y fiscal en cual no tendrá un impacto fiscal posterior o, no va, o su reverso, en realidad no va a tener un cambio en el criterio fiscal. Acá pues les traigo para mejor referencia ejemplos de diferencias temporarias y diferencias permanentes que incluye, por ejemplo, las temporarias, provisiones de gastos como bonificaciones, honorarios profesionales, porque en el momento que yo establezca la provisión, la norma dice, los gastos van a ser deducibles en la medida que se han incurrido en el periodo. En estos casos, como son estimación, no van a ser deducibles cuando se establezca, pero cuando yo haga el pago efectivamente de las bonificaciones, en ese momento ese gasto sí va a ser deducible. También el mismo concepto de las provisiones de obsolescencia de inventario, en el caso de la adopción de la NIF 16, o el caso muy común es cuando para efectos fiscales se adopte un método de depreciación acelerada y a nivel financiero se mantenga la depreciación lineal. Y las diferencias permanentes son las que, como les digo, nunca van a tener un efecto fiscal diferente a futuro. Por ejemplo, una multa, un recargo, al final siempre va a ser no deducible, porque así lo establece en nuestra legislación. Los intereses por cuenta de ahorro de depósitos bancarios son ingresos no gravables, porque así, o exento, perdón, que está igual codificado de esta forma. Los gastos y costos no relacionados con la operación de la empresa, costos y gastos sin documentación, al no tener la facturación, digamos, por equipo fiscal o facturación electrónica, o pagos a remesas, pago de remesas a personas no residentes que no le aplique la retención de impuesto de remesa. Si ven, la diferencia es que este grupo de diferencias nunca van a tener un cambio en esa posición fiscal. Dicho esto, entonces, ¿cómo puedo yo determinar, una vez teniendo cuáles son mis diferencias temporales, si esto me va a generar un impacto de que va a ser un activo o un pasivo? Entonces acá, bueno, traigo como un pequeño resumen que yo siempre lo tengo cuando voy a analizarlo y que pues me ha ayudado. Recordemos, primero debo tener diferencias temporarias y esto se calcula con base a mis activos o pasivos del estado de situación. Y de esta forma, entonces, yo puedo decir que cuando estoy analizando una partida que es activo, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, si mi base fiscal es menor a mi base contable, va a ser pasivo. Pero si mi base fiscal va a ser mayor a mi base contable, entonces va a ser un impuesto diferido activo. Por el contrario, cuando es pasivo, si mi base fiscal va a ser mayor a base contable, entonces va a ser pasivo. Pero si mi base fiscal va a ser menor a la base contable, entonces va a ser activo. Entonces, para mejor referencia, lo que he hecho es traer dos casos prácticos bastante sencillos de la diferencia entre un impuesto diferido activo y uno pasivo. Acá el primer caso es que la compañía ABC ha generado una ganancia contable, ¿verdad?, de 1 millón al cierre fiscal terminado el 2022. Pero dentro de su balance ha identificado que mantiene partidas que van a impactar este cálculo de impuestos sobre la renta, que tiene, por ejemplo, ingresos por intereses por depósitos bancarios, multa y recargo por presentación tardía, y que para el 2022 se estableció una provisión para pago de bonificaciones para los empleados que estiman realizar en el 2022. Teniendo estos puntos, lo importante es que, bueno, yo voy a clasificar mis partidas. Las primeras dos, como vimos,
son partidas permanentes. Entonces yo me ubico ok, estas partidas van a ser permanentes, estas no me van a afectar el diferido. Pero la última sí, porque es una provisión que no va a ser deducible en el 2022, pero sí en el 2023, cuando yo efectivamente haga ese pago. ¿Cómo quedaría entonces la conciliación? De esta forma. Usualmente cuando pues, hago la determinación, separo diferencias permanentes, como las pueden ver, y las diferencias temporales. Esto, si lo multiplico, si ven, mi utilidad financiera es 1 millón, pero luego de determinar todas estas diferencias, yo tengo una base fiscal mayor. Y dentro de esta tengo la provisión de bonificación, que la estoy considerando como no deducible. Esto me va a dar una base de $300,000 en impuestos. Ahora, esto va a generar que yo efectivamente pues haga el cálculo del impuesto diferido y el registro, ¿no? En este caso sería, recordemos, el impuesto diferido siempre se calcula sobre mis cuentas de balance. Entonces yo tengo la provisión asumiendo que el saldo inicial y el final es el mismo porque se estableció la provisión en el 2022. Entonces esto lo voy a multiplicar por la tarifa del impuesto sobre la renta en Panamá, que es 25%, porque la norma lo que dice es que tú vas a aplicarlo por el monto que tú esperas que se va a reversar en el mismo orden, ¿verdad? Y entonces con esto podemos concluir que esto me va a dar en realidad un beneficio a futuro. Entonces puedo decir, es un impuesto diferido activo, y el registro sería impuesto sobre la renta diferido activo, débito, contra una cuenta de resultado, impuesto sobre la renta diferido crédito o ingreso. ¿Cómo quedaría entonces la conciliación? Porque, por ejemplo, cuando lo analizamos es que, ok, tengo una base de 1.200.000, un impuesto de 300.000, pero con este análisis yo lo que estoy diciendo es que tengo una partida que es temporal, que en realidad el impuesto diferido del periodo va a bajar mi base y serían 275.000. Luego, acá entonces le estoy proyectando otro ejemplo, pero siendo impuesto diferido pasivo. En este caso, bueno, este caso es como el más común que he visto, pues, de impuesto diferido pasivo, que es cuando la compañía utiliza un método de depreciación acelerada por suma de dígitos, que está permitido para efectos fiscales, y para efectos financieros utiliza un método de línea recta. Asumamos en este ejemplo que la compañía mantenía activos fijos por $1.000 con una vida útil de 3 años a 31 de diciembre de 2022. Entonces acá, pues, de manera gráfica, comparo, ¿verdad? Mi gasto de depreciación en estos 3 periodos que voy a aplicar la depreciación. Si ven, a nivel financiero es igual, y a nivel fiscal voy a tomar los gastos deducibles en los 2 primeros años, y en el tercer año ya no tendría gasto de depreciación. Recordemos que esto siempre va a ser sobre mi base financiera, es decir, a nivel contable yo voy a tener siempre este gasto de depreciación por línea recta. Luego, teniendo estos datos, bueno, yo digo, sí, efectivamente, esto se va a compensar en el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí también es una partida temporal, porque en el momento que yo tome estas deducciones antes y luego que la lineal, eso se va a ir reversando, compensando en el tiempo. Acá entonces le muestro el ejemplo de cómo se compensa, ¿verdad? Asumiendo el ingreso y costo de la compañía y separando un poco el gasto de depreciación. Si ven, en esos 3 años, por tener un método de línea recta, mi impuesto sobre la renta es lineal también. Pero ¿qué pasa? Como a nivel fiscal está permitido que yo tome este método de depreciación acelerada, entonces yo lo que voy a tener
es gastos más altos en el 2022-2023. Eso lo que va a representar es que mi base impositiva sea menor en estos 2 años, pero que luego en el tercer año, cuando ya no tenga ese gasto de depreciación, va a ser mayor. Perdón. Si ven, es una diferencia temporal. Se va a compensar en el tiempo. Entonces, esto es como, digamos, el estado de resultado, pero técnicamente la presentación, bueno, acá también incluí la forma en que pues se calcularía, ¿no? Como les comentaba, a nivel de libros yo voy a tener esto, la depreciación financiera, ¿verdad? Pero yo, aparte, voy a tener el cálculo por el método acelerado, entonces yo hago la diferencia entre el primer año, mi activo menos mi depreciación, el valor neto a nivel financiero. Luego tengo a nivel fiscal mi activo menos mi depreciación acumulada, que es igual a la del año corriente. Tengo mi valor de activo neto. Esto me va a dar mi base para calcular la diferencia temporal, multiplicándolo igual al 25%. Pero en este caso, lo que me genera es que yo hoy, 2022, pago un impuesto menos, pero en el 2024 voy a pagar un impuesto mayor. Entonces podemos decir que es un impuesto diferido pasivo. Y el registro, entonces, muy similar al otro, pero por el contrario, es que yo voy a tener un impuesto sobre la renta diferido pasivo, crédito, y un impuesto sobre la renta diferido en gasto por el mismo monto. Acá, bueno, igual que el ejemplo anterior, les muestro, bueno, si mi conciliación solamente, si estoy enfocado solamente en sacar el cálculo de corriente, esto sería, ¿no? La deducción adicional de gasto de representación lo multiplico al 25%. Pero si analizáramos el impacto del diferido, yo puedo decir, ¿sabes qué? Sí, es verdad que estoy pagando menos impuestos, pero tengo una partida temporal que en realidad mi impuesto es mayor en ese tiempo considerando el diferido. Dicho esto, pues en forma muy genérica, resumo un poco lo que hemos conversado, ¿no? Está, entonces, los puntos importantes en el momento de la determinación del impuesto sobre la renta diferida es, 1, efectivamente tengo que calcular el impuesto sobre la renta. Dentro de eso yo tengo que tener una conciliación fiscal y financiera, que es lo que vimos, mi base contable y la base fiscal, y cuáles de esas partidas son permanentes, cuáles son temporarias, porque ya sabemos que si es temporaria, me va a activar un impuesto diferido. Luego de que yo identifico estas, que recordemos que es sobre la base de las cuentas de balance, pero que impacta mi cálculo sobre la renta, corriente y diferido. Luego que yo tenga eso, entonces yo voy a definir si genera un impuesto diferido activo o pasivo, para luego evaluar, en el momento que ya lo haya determinado, si efectivamente esto es un impuesto. Por ejemplo, en el caso cuando son impuestos diferidos pasivos, la norma sí exige que sí o sí lo tengas que reconocer, porque al final es una obligación o te va a generar la obligación de pagar impuestos a futuro. Cuando es activo, ahí sí hay lineamientos de que te dicen, bueno, debes analizar si realmente en los años siguientes tú vas a tener pérdida o ganancia para que se consuma ese impuesto diferido activo. Luego de ese análisis, puedes reconocer el impuesto diferido a nivel contable y a nivel pues, de estado financiero, que incluye la presentación y la divulgación. Para efecto de la NIF, en realidad la presentación de los activos y pasivos por impuesto diferido son consideradas como cuentas o partidas no corrientes en el balance general, y la divulgación es que principalmente pues tener las partidas separadas de activo y pasivo, no se unifican, debes de revelar en el estado financiero a nivel NIF, un estado financiero donde te puedan ver la conciliación fiscal financiera, cuáles son tus partidas temporales, y es importante saber que este análisis se tiene que hacer año tras año.
No es como si ya yo determiné que ya hay un impuesto diferido activo este año, el siguiente año simplemente voy a ir corriendo el movimiento, porque tenemos que ir analizando cuáles componentes, por ejemplo, si hubo una pérdida, una combinación de negocio, venta, que pudiera afectar también el razonamiento de ese reconocimiento de impuesto diferido. Bueno, básicamente pues esta era la pequeña presentación que tenía. En realidad para mí el impuesto diferido es un tema que abarca muchos temas, es bastante complejo, pero con esta capacitación lo que queríamos igual era traer o llamar la atención de que no es porque si no tiene un impacto para nosotros, porque es una norma financiera, no es del cierto todo, pues sí afecta en nuestro cálculo. Gracias. Y muy bien, Roxana. Y también recordar que hay profesionales como Roxana, profesionales jóvenes que tienen muy buen conocimiento, un conocimiento profundo de estos temas y que podemos siempre conversar con ellos, hablar con ellos. Roxana, entonces, es miembro de LACA y una profesional joven, experta joven, y que te felicitamos, Roxana, por este conocimiento que nos has prestado, pero reconocemos también que estás de vacaciones, así que has sacado tu tiempo de las vacaciones para explicarnos a nosotros este tema muy importante. ¿Por qué es importante también? Porque sin este tema nosotros no somos contadores, somos quizás preparadores de renta, somos probablemente financistas, pero en medio de la renta no podemos olvidar el cálculo del impuesto diferido. ¿Por qué razón? Porque seguimos siendo contadores, a pesar de que estemos haciendo una renta. Y la importancia de la contabilidad está bien explicada en el impuesto diferido. Así que te felicito una vez más,